Bienvenidas y bienvenidos a este programa llamado Sala 3 UTI Radio Intensiva. Yo soy Rosana Gregory y te acompaño todos los jueves de 19 a 20 horas. Hoy vamos a hablar de la viruela, volver al pasado. La enfermedad ahora erradicada fue en su momento uno de los males más mortales del mundo. La viruela figura entre las enfermedades más devastadoras que jamás hayan existido en la historia de la humanidad. Alteró dramáticamente el curso de la historia, incluso contribuyendo al declive de civilizaciones enteras. Se declaró erradicada en 1979 después de un programa de vacunación que está considerado como una de las victorias más importantes de la medicina moderna. La viruela original es una enfermedad aguda y contagiosa causada por el variola virus. Recibe su nombre del término en latín que significa moteado, haciendo referencia a los bultos y pústulas que aparecen en el rostro y cuerpo de los afectados. Históricamente, el virus ha matado al 30% de las personas que han contraído la enfermedad. Los que han sobrevivido a menudo quedaban ciegos, estériles y con profundas cicatrices o marcas de viruela en la piel. Se transfería por contacto directo con los infectados o a través de fluidos corporales, también a través de objetos contaminados como las camas, y la enfermedad tenía dos variantes. La viruela mayor, que era la más común y la más severa y letal, y la viruela menor, que causaba una enfermedad menos agresiva, que era mortal en menos de 1% de los casos. Las otras formas menos habituales eran la hemorrágica y la maligna. Ambas causaban irremisiblemente la muerte. Se cree que la viruela se originó en la India o en Egipto hace más de 3.000 años. Las pruebas más tempranas de la enfermedad datan del faraón egipcio Ramsés V, quien murió en 1157 antes de la era cristiana. Sus restos momificados muestran marcas de viruela en su piel. La enfermedad se extendió luego hacia las rutas de comercio en Asia, África, Europa, llegando finalmente a las Américas en el siglo XVI. Los indígenas no tenían ninguna inmunidad natural, por lo que se estima que en un 90% de las muertes indígenas durante la colonización europea fue a causa de enfermedades y no por la conquista militar. La viruela contribuyó al declive del Imperio Azteca en lo que es ahora México, después de la llegada del virus con los conquistadores españoles en el año 1519. Más de 3 millones de aztecas sucumbieron a la enfermedad. Gravemente debilitados, los aztecas fueron vencidos fácilmente. La viruela también causó la muerte de un emperador inca, incluso antes de la llegada de Francisco Pizarro y sus tropas, y eliminó gran parte de la población inca del oeste de Sudamérica. En Europa se estima que la viruela acabó con 60 millones de personas solo en el siglo XVIII y en el siglo XX con unos 300 millones de personas en todo el mundo. La batalla humana contra la viruela comenzó hace 2000 años. En Asia, una técnica conocida como viruelización se basaba en infectar deliberadamente a la persona, introduciendo con aire a presión costras de viruela por la nariz. Los que recibían este tratamiento contraían un tipo más benévolo de viruela y desarrollaban una inmunidad de por vida. En 1796 se realizó un descubrimiento clave, gracias a un experimento del doctor inglés Edward Jenner, que mostró que la inoculación de una variedad similar de la viruela que está presente en las vacas podría protegernos contra la enfermedad. El descubrimiento de Jenner fue clave para la posterior programa de vacunación, especialmente crucial
ya que no hay ningún tratamiento efectivo para la viruela. En 1967, entre 10 y 15 millones de personas contrajeron la viruela y la Organización Mundial de la Salud lanzó una campaña mundial de erradicación basada en la vacunación. Gradualmente la enfermedad se fue concentrando solo en el Cuerno de África y en el último caso conocido ocurrió en Somalia en 1977. Pese a que la viruela se ha convertido en protagonista tan solo en los libros de historia, hay una pequeña posibilidad de que vuelva a amenazarnos como arma biológica. En mayo de 2022, tras 2 años de pandemia de COVID-19, se han disparado las alarmas de muchos sistemas de salud pública de varios países tras la detección de varios casos de una nueva enfermedad llamada viruela del mono. La viruela símica es una zoonosis viral, enfermedad provocada por virus transmitido de los animales a las personas, rara, que produce síntomas parecidos a los que se observaban en los pacientes de viruela en el pasado, aunque menos grave. Con la erradicación de la viruela en 1980 y el posterior cese de la vacunación contra la viruela, se ha convertido en el ortopoxvirus más importante. La viruela símica sigue apareciendo esporádicamente en algunas partes centrales y occidentales de la selva tropical de África. La viruela del mono, detectada en 2022 en distintos países, se transmite a las personas por diversos animales salvajes como roedores y primates, pero tiene una propagación secundaria limitada a través de la transmisión de persona a persona, añade la Organización Mundial de la Salud. El organismo internacional señala que la vacuna contra la enfermedad anterior es efectiva y que la tasa de letalidad ha variado mucho en las distintas epidemias, pero ha sido inferior al 10% de los eventos documentados. La mayoría de las defunciones se producen en niños pequeños y en general los grupos de edad más jóvenes parecen ser más susceptibles a la viruela símica. Según lo que nos comentan algunos docentes expertos, con la creciente detección de estos casos de viruela del mono en más de una decena de países donde nunca antes se había oído hablar de la infección, profesionales de la salud e investigadores empezaron a refrescar conocimientos de la misma. Y ya también las facultades de medicina, tras la confirmación preliminar de los primeros casos en los países, incorporarían a la viruela a la currícula con algo más que el tiempo de una clase. Docentes consultados coincidieron en señalar que no se enseñaba como enfermedad durante la formación profesional, tras quedar erradicada del mundo. Eso ocurrió hace 4 décadas. Actualmente los estudiantes escuchan hablar de la viruela al aprender sobre el diagnóstico diferencial, que es el procedimiento que hay que seguir para llegar a un diagnóstico mientras se van descartando otros que comparten iniciales síntomas parecidos. Si bien se había dejado de incluir a la viruela en la currícula porque el último caso diagnosticado en el mundo es de data del año 1977 y la Organización Mundial de la Salud la declaró erradicada en 1980, siempre la incluimos entre los diagnósticos diferenciales, que comienzan con un síndrome febril agudo, como otras tantas enfermedades que luego van tomando características que permiten el diagnóstico clínico y la confirmación por laboratorio. El brote en curso, que alcanza ya más de 17 países fuera de África Central y Occidental, donde la viruela símica sí es endémica, viene a ratificar un principio, que a las enfermedades infecciosas hay que respetarlas y nunca darlas por totalmente eliminadas. Hoy, entonces, vamos a hablar de la viruela. Volver al pasado. Tú ve, te alcanzaré. Si una vez más
me retrasé, sí. Tengo mis tiempos, sí. Ya lo sabemos, por eso tú ves que ya voy para allá. Y cuando llegue, vamos a bailar, sí. Es nuestra forma de comunicarnos, porque nunca fuimos muy de verbalizar, porque todos de algún lado ya venimos averiados. Nadie va a quitarnos lo que ya hemos bailado. Tú ves que no me tardo y no habrán peros ni sin embargo. Eso dejémoslo para los amargos. Por eso tú ves este amor, y este amor me tuvo a mí. Lo que me importa es que seamos felices, porque nadie es de nadie, somos todos de la calle, hijos de los vientos, de montañas hasta mares, todos de algún lado ya venimos averiados y elegimos amar, rescatando y cuidándonos, y exigimos amar, maltratando y dañándonos, y decidimos amar, porque nada es para siempre salvo este amor. Salvo este amor. Nadie es de nadie, somos todos de la calle, hijos de los vientos, de montañas hasta mares, todos de algún lado ya venimos averiados y elegimos amar, rescatando y cuidándonos, y exigimos amar, maltratando y bardeándonos, y decidimos amar, porque nada es para siempre salvo este amor. Salvo este amor. Jueves, 19 horas, Sala 3, UTI, Radio Intensiva, con Rosana Gregory. Imposible olvidar tu talismán, irresistible, remar contra tu atracción, a tu lado retrocede el tiempo, cualquier día es el mejor momento, increíble tentación. Es el amor. En tu carmesí, tu flor de lis, junto a mi boca, tu mar de tu rubí, quererte así, beberte a gotas. Del romance, mi traje favorito es el amor.
¿Acaso mi mirada te encandila o miras debajo del cinturón? Quizás alguna vez pasé a tu lado, no te hagas la tontita, yo sé que lo has notado. Y algún suspiro al aire se ha escapado. Tu aliento carmesí, tu flor de lis, junto a mi boca. Fumar de tu rubí, quererte así, beberte a gotas. Ebria de tantas maravillas, florece fuera de estación. Imposible olvidar tu talismán, irresistible remar contra tu atracción. A tu lado retrocedo el tiempo, quiero que es el mejor momento. Increíble tentación es el amor. Desde el humedal de la zona norte del territorio querandí, transmitimos directamente a tu teléfono. Bájate la app de Radio Carpincho y escúchanos en todo el mundo. Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. Un extraño virus ha disparado las alarmas. La viruela del mono, una enfermedad poco frecuente que ha afectado por siglos a habitantes de África, ha comenzado a reportarse en varios países del mundo, incluidos Estados Unidos, Canadá y varias naciones de Europa. Aunque los brotes de momento son contenidos, los casos se han ido multiplicando de forma inusual y han tomado por sorpresa a los científicos que se especializan en la enfermedad. Pero, ¿qué es la viruela del mono? ¿Cómo se transmite? ¿Y qué hacer para evitar contagiarte? Eso te lo contamos en este video. La viruela del mono pertenece a la misma familia del virus que la viruela humana, una enfermedad que causó estragos hasta que se convirtió en la primera enfermedad erradicada de la historia hace más de 40 años, tras una exitosa campaña de vacunación global. De hecho, la OMS dijo que es posible que las personas vacunadas contra la viruela tengan mayor inmunidad frente a la viruela del mono. Este virus es conocido desde hace más de medio siglo, por lo que se sabe cómo actúa y cómo se transmite. Fue identificado en 1958 en unos monos de laboratorio y de ahí tomó su nombre. Sin embargo, estudios posteriores mostraron que al parecer los principales transmisores de la enfermedad eran roedores y no simios. Los casos humanos de viruela del mono fuera de África Central y Occidental son raros y hasta ahora nunca se habían registrado tantos casos de manera simultánea en varios países y muchos de ellos sin conexión aparente o sin historiales de viaje a África. Según explican los expertos, al inicio los síntomas de la enfermedad suelen ser parecidos a los de una gripe e incluyen fiebre, dolores de cabeza, dolor muscular, inflamación de los ganglios linfáticos y cansancio. Pero el síntoma más característico aparece de 1 a 5 días después de la fiebre. Una vez que pasa la fiebre, se desarrolla una erupción que comienza en la cara y luego se extiende a otras partes del cuerpo, más comúnmente a las palmas de las manos y las plantas de los pies. El periodo de incubación de esta viruela suele ser de 7 a 14 días, aunque puede llegar a ser hasta de 21 días. Y los especialistas destacan que es clave estar atentos a los síntomas, ya que a diferencia del COVID, esta enfermedad no se transmite cuando no hay síntomas. En cuanto al sarpullido, las ampollas cambian y pasan por diferentes etapas antes de formar una costra que luego se cae y puede dejar cicatrices en la piel de los pacientes. ¿Y cómo se contagia? Según lo que se conoce del virus, la transmisión es producida a través de la saliva o excreciones respiratorias,
o por contacto directo con las lesiones o costras de la piel del enfermo, aunque también puede haber transmisión indirecta por contacto con objetos que tengan restos de estos fluidos corporales. Para evitar el contagio, las autoridades sanitarias en Reino Unido recomiendan no tener contacto cercano con personas que puedan estar enfermas, y a aquellos que presentan síntomas se les pide aislarse y, una vez recuperados, lavar su ropa, incluidas toallas y sábanas. La mayoría de los casos detectados en Europa hasta ahora se han producido en hombres que han tenido sexo con otros hombres. Sin embargo, aún no está claro por qué los hombres gays y bisexuales se han visto más afectados en estos brotes. Según Lorenzo Morales, director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias en España, este virus se transmite muy bien entre animales, pero una vez salta de animal a humano no tiene una alta capacidad de propagarse. Por eso, es importante para los científicos entender cómo se están produciendo los contagios de estos brotes para determinar si el virus ha cambiado o no, especialmente cuando el mundo no acaba de salir de una pandemia y la aparición de brotes de otro virus causa alarma. Hay que decir que, aunque siempre es una preocupación cuando un virus cambia su comportamiento, no hay razones para pensar que la viruela del mono pueda propagarse como el COVID. Otro dato importante sobre esta enfermedad es su mortalidad. Afortunadamente, según Raúl Rivas González, catedrático de microbiología de la Universidad de Salamanca en España, la letalidad de la viruela del mono está lejos de la implacable viruela humana. Los investigadores han identificado dos variantes del virus, una de África Central y otra de África Occidental. Según Rivas, la de África Occidental es la más leve, con una mortalidad que históricamente se ha ubicado entre el 1 y el 10%. La OMS dice que más recientemente ha sido de entre 3 y 6%. Por otra parte, la de África Central es más virulenta y peligrosa y puede llegar a matar alrededor del 20% de infectados. Mientras se define la mejor estrategia para tratar esta enfermedad, las autoridades médicas sostienen que las probabilidades de ver una transmisión descontrolada son bajas. I try to discover a little something to make me sweeter. Oh baby, refrain from breaking my heart. I'm so in love with you, I'll be forever blue. That you give me no reason, you know you're making me work so hard. That you give me no, that you give me no, that you give me no, that you give me no soul. I hear you calling, oh baby, please give a little respect to me. And if I should falter, would you open your arms out to me? We can make love, not war, and live at peace with our hearts. I'm so in love with you, I'll be forever blue. What religion or reason could drive a man to forsake his lover? Don't you tell me no, don't you tell me no, don't you tell me no, don't you tell me no soul. I hear you calling, oh baby, please give a little respect to
jueves, 19 horas, Sala 3, UTI, Radio Intensiva, con Rosana Gregory. Lo que dejo por escrito no está tallado en granito, yo apenas suelto en el viento presentimientos, pido lo que necesito, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo. Pero me cuesta esperar y cuando toca decantar lentamente lo que siento, yo me impaciento, luego lo vuelvo a intentar. Tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo. Nunca sé ni por qué, ni cuándo. Esa voz yo no la comando. Y al final siempre ando a tientas, sin brújula en la tormenta, pero tras el desaliento, cada cuento, si ha de pintarse se pinta. Tiempo y tinta, tiempo y tinta, tiempo y tinta, tiempo y tinta. Puede que nunca te calibre, corazón, siempre irás por libre. Nunca sé ni por qué ni cuándo. Esa voz yo no la comando. Tinta y tiempo, 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 La aparición del brote de la viruela del mono ha encendido las alarmas en la comunidad médica. Después de Reino Unido, España, Portugal y ahora Estados Unidos, anunciarán que también han identificado casos de viruela del mono, una enfermedad rara en Europa, de ellos 10 confirmados y más de 40 sospechosos. La Organización Mundial de la Salud, OMS, anunció que quiere esclarecer con la ayuda del Reino Unido los casos detectados desde principios de mayo y su particularidad, y es que al parecer las relaciones sexuales parecen tener un rol importante. ¿De qué trata la viruela del mono? ¿Qué tan peligrosa es? ¿Y cuáles son sus síntomas? Se trata de una infección zoonótica rara emergente, potencialmente mortal,
que puede propagarse a los humanos y que suele aparecer en África Occidental y Central, donde ahora es endémica. Fue descubierta por primera vez en 1958, cuando ocurrieron 2 brotes de una enfermedad similar a la viruela en colonias de monos mantenidos para labores de investigación. Por esta razón recibió el nombre de viruela del mono o viruela del simio. El primer caso humano de viruela del simio fue notificado en agosto de 1970 en Bokenda, una aldea remota en la provincia ecuatorial de la República Democrática del Congo. Una muestra enviada al Centro de Referencia de Viruela de la OMS en Moscú reveló que los síntomas eran causados por el virus de la viruela del mono. La familia del paciente dijo que en ocasiones comían monos como un manjar, aunque no podían recordar si habían comido monos durante el último mes o si el niño estuvo en contacto con un mono antes de presentar síntomas. ¿Cómo se transmite? La viruela del simio se puede transmitir por contacto y exposición a gotas, es decir, a través de la saliva o excreciones respiratorias, o por contacto con el exudado de la lesión o el material de la costra. La excreción viral a través de las heces también puede representar otra fuente de exposición. El periodo de incubación de la viruela del simio puede ser de 6 a 13 días, pero puede oscilar entre 5 y 21 días. La enfermedad que no tiene tratamiento a menudo es autolimitada y los síntomas generalmente se resuelven espontáneamente dentro de los 14 a 21 días. ¿Cuáles son los síntomas? En los seres humanos, los síntomas de la viruela del simio son similares a los síntomas de la viruela, aunque algo más leves. Comienzan con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, escalofríos y agotamiento. La principal diferencia entre los síntomas de la viruela humana y la viruela del simio es que la segunda hace que los ganglios linfáticos se inflamen, linfadenopatía, mientras que la primera no. Es normal desarrollar una erupción que a menudo comienza en la cara y luego se extiende a otras partes del cuerpo, particularmente a las manos y los pies. Al poco tiempo la erupción cambia y pasa por diferentes etapas antes de formar una costra y caer finalmente. Los síntomas pueden ser leves o severos, y las lesiones pueden causar mucha picazón o dolor. El contacto con animales vivos y muertos a través de la caza y el consumo de carne de caza o animales silvestres son factores de riesgo conocidos. Hasta el momento, la comunidad científica se encuentra investigando si los contagios de estos últimos casos en Europa y Norteamérica se debe por vía de transmisión sexual. Jueves, 19 horas, Sala 3, UTI, Radio Intensiva, con Rosana Gregory.
desde el humedal de la zona norte del territorio querandí. Transmitimos directamente a tu teléfono. Bájate la app de Radio Carpincho y escúchanos en todo el mundo. Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. La viruela del mono es producida por un virus que es parecido, que es pariente del virus de la viruela humana, que vos mencionaste recién, que fue erradicada de la Tierra en 1980. O sea, fue la primera enfermedad que logramos hacer desaparecer de la Tierra, desaparecer como problema sanitario para los humanos. Eso se logró por dos cosas. Primero, porque la viruela humana era una enfermedad solamente humana, no tenía ningún animal que fuera su reservorio. Y segundo, porque se hizo una campaña de vacunación muy exitosa, comandada por la Organización Mundial de la Salud, en la que participaron todos los países del mundo. Esa viruela había generado estragos en los seres humanos en toda la historia. Se supone que empezó hace alrededor del año 2000 a.C. y que duró hasta 1980, o sea, casi 4.000 años en contacto con nosotros. Aniquiló civilizaciones. A ver, en la historia universal, la viruela fue parte de la aniquilación de varias civilizaciones que fueron perdiendo parte de su pueblo justamente por la viruela, la peste, le decía. Exactamente, entre ellas los aztecas y los mayas, y los aztecas y los incas, cuya derrota ante los europeos estuvo muy impulsada por estos microorganismos. Hablemos de acá, hablemos de aquí y del ahora. ¿Qué pasa con la viruela del mono en la Argentina? ¿Qué hacemos? La viruela del mono es mucho menos contagiosa que la viruela humana y también es mucho menos letal. O sea, puede llegar a producir estos problemas que cuando a uno le ataca, claro que es un problema, pero sanitariamente produce brotes reducidos de pocos casos, como está ocurriendo en Europa y como probablemente ocurre en Argentina. Nos da tiempo, le da tiempo al sistema de salud para controlar el brote. O sea, le da tiempo para detectar, si el sistema de salud está atento, para detectar a las personas que tienen la enfermedad, rastrear los contactos de esas personas, verificar que tengan o no síntomas y aislarlos. Doctor, eso sí. Le pregunto esto para ser prácticos. Así como con el COVID en sus inicios teníamos que mirar con mucha atención gente que venía del exterior, sobre todo de Europa. Hoy, para ser cuidadosos, ¿de quiénes tenemos que estar mirando con atención que puedan ser portadores de traer al país el virus? Bueno, lo mismo, esencialmente el brote original de esta enfermedad por fuera de los países africanos, porque en África es una enfermedad endémica, en la República Democrática del Congo suelen haber alrededor de 1.000 casos al año de esta enfermedad. El brote que empezó fue detectado por primera vez en Gran Bretaña y después se trasladó a España, a Italia y a muchos otros países con los que tenemos mucho contacto. Sí. Seguramente iba a llegar aquí por algún viajero, si es que teníamos la mala suerte, como tuvimos, claro, desde Europa. O sea, miramos eso primero con atención, algún viajero desde Europa, ser un poco más cautos, sobre todo porque no sabe en qué circunstancias estuvo compartiendo y demás. ¿Qué tipo de síntomas o de primeros síntomas puede tener esta persona que vuelve del exterior y que nos esté mirando y tenga que prestar atención y diga, no, ya mismo o me voy a ir al médico porque estuve en zonas donde está esta viruela? Primero le va a pasar como pasa con cualquier enfermedad viral, va a tener fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, decaimiento general, como si tuviera una gripe fuerte, pero una de las características de esta enfermedad es que los ganglios se inflaman mucho. Los ganglios cercanos a la zona de donde se produjo la infección se suelen inflamar bastante. Y lo segundo es cuando aparece una semana después de la infección aproximadamente, estas llagas en la piel que son muy características, que son características también de la varicela que mencionó Roberto antes, pero que son esencialmente lo que están mostrando ahí, características de las viruelas. Pero son más impresionantes, son más fuertes. A ver, viéndolas con esta perspectiva, no sé si por las fotos o las imágenes, a ver, en la semana pasada mostramos
una persona, un hombre, que le había contraído a la viruela del mono, y eran granos o llagas con pus, que se veía perfectamente lo que estaba allí dentro, que quizás con la viruela era un poco más soslayada la situación, pero en este caso la viruela del mono es muy clara cómo está la imagen del grano de pus. Por eso digo yo... Bueno, es que esas llagas se empiezan inflamando, como una inflamación de la piel, después se enrojece la zona, finalmente se llenan de pus y después se rompen, liberando un líquido que es el que contiene los virus. Cuando nos contagiamos, cuando nos ponemos en contacto con ese líquido. Después se hace una costra y la piel recubre esa costra y se cura. Cuando la piel cubre... Pero es larga la enfermedad, Sí. es larga. Pero Doc, voy a un ejemplo práctico. Hay una persona, llegó del exterior, está en el domicilio, tiene el virus. Empieza a tener estas llagas que usted menciona y que se exploten esas llaguitas y ese líquido que arrojan es lo que contagia. Voy al ejemplo. En las sábanas, si es una persona con la que comparto, no sé si me escucha bien, pero es una persona, a usted se lo ve perfecto, es una persona con la que comparto la misma habitación y comparto sábanas. ¿Eso puede ser contagioso? ¿O las toallas, por ejemplo? Sí, claro. Sí, absolutamente. Cuando una persona que está con la enfermedad está en tu casa, tenés que dejar de compartir utensilios, tenés que dejar de tocar la ropa de esa persona y obviamente separar la ropa de cama, digamos, la ropa de cama que usa una persona infectada tiene que ser diferente, o sea, tiene que dormir en una cama aparte. Pero Doc, yo me contagio, voy a este ejemplo, así lo puedo terminar de entender. Si esa persona tiene esa llaga, se hace esa rotura de esas y sale el líquido. Si me toca ese líquido a mí, pero yo no estoy lastimada, ¿ya el contacto del líquido con mi cuerpo puede contagiarme? Sí, porque uno no sabe, cuando uno dice no estoy lastimado, pero uno no sabe qué pequeñas heridas o raspaduras podés tener en la piel o alguna sequedad que tengas en la piel que te haya, que permita que los virus atraviesen la primera barrera de la piel y lo van a hacer. Existe la chance de que eso suceda y también que te contamines porque te llevas sin querer la mano a la boca, por ejemplo, y en las mucosas de la boca es mucho más fácil que los virus penetren. Desde que está hablando usted estoy buscando el alcohol en gel que lo tengo en mi mochila para no tocarme la cara, la boca, ya estoy como bastante susceptible a eso. Gracias por este dato. Lo importante, por un lado, es que hay que cuidarse, como dice Mariana, limpiar bien la casa, ventilar las sábanas al sol, que es importante que la gente no lo hace en general, y que no se las agarren con los monos, queridos, por favor. No, ahora es la cacería de los monos. No. Esperemos que esto no sea un precedente, por las dudas, nada más que para eso, y ya tengo que cerrar, así que le agradezco. Que no es una viruela de los monos. Se detectó por primera vez en monos, pero es una viruela cuyo reservorio natural son unos roedores. Jueves, 19 horas, Sala 3, UTI, Radio Intensiva, con Rosana Gregory. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte. No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene una cola que no la puede ocultar. Por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. La verdad es perro fiel que vive en todas las casas, que muerde
no lo atiende y defiende al que lo guarda, el manjar que los corderos sueñan un día comer. Es lobo crudo con pelo vivo a punto de comer. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos entre fantasmas cansados. Tomamos la comunicación en nuestras manos. Somos Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. Y en este momento se registró el primer caso en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires, de alguien que viene de España y se pudo haber contagiado. Hay en el Reino Unido, en España, en Portugal, en Italia, en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, en Suecia, en Bélgica, en Alemania, en Israel, que esto ya es oficial de la Organización Mundial de la Salud. Es una enfermedad viral muy parecida a la viruela que teníamos nosotros, es la viruela del mono, y tiene contagio tras especie. Y hay personas que se han contagiado de la viruela del mono, pero esta que se llama viruela simia, pero esta viruela en el hombre la inmensa mayoría de las veces es leve, es una enfermedad leve. Resumiendo, etapa de invasión parecida a un cuadro gripal bastante intenso. Y después se sigue de las manchas en la piel que van evolucionando, levantándose un poquito, formando vesículas con agua adentro que algunas revientan, esas tienen muchos virus y después va cicatrizando, es la etapa de costras. En general es una enfermedad leve. La viruela es una enfermedad del pasado, es una enfermedad superada, es una enfermedad que fue muy, muy peligrosa, pero que la vacunación ha sido muy efectiva. El contacto tiene que ser directo, es decir, lesión con lesión, básicamente. Pero también a través de la mucosa, por eso puede haber contagio sexual. La viruela que nosotros conocíamos y que desapareció en el mundo, por eso no hay vacuna. Hay muy pocos lugares en el mundo donde hay vacunas. Son vacunas a virus vivo, que lo usan a lo mejor algunos ejércitos de algunos países del planeta cuando van a hacer campañas a lugares endémicos, a lugares donde el contacto con el mono o el hombre infectado infecta al hombre que está al lado. Entonces hay en algunos lugares del mundo muy escasas cantidades de vacunas que son a virus vivos para, por ejemplo, los militares o determinado personal que van a zonas endémicas. Le voy a dar la primera respuesta.
No sabemos. La segunda respuesta es que es muy poco probable que pase algo similar. Jardines de calma feroz, un sol de infinita paciencia. Los locos cantan su canción y aplauden. Se acercan de a uno, de a dos, se va formando la ronda. Una enfermera tetona imita una estrella de rock. Se ríen y del paredón el eco aplaude contento. El viejo dice que está bien, vamos adentro. André, vení por favor, acompáñame un poquito, dice uno, solo dame la mano. Muy despacito, sobre el abismo volaré. Jardines de calma feroz, sol de infinita paciencia. Los locos cantan la canción y aplauden. Se acercan de a uno, de a dos, se va formando la ronda. Una enfermera gritona imita una estrella de rock. Que está bien, vamos adentro. André, vení por favor, acompáñame un poquito, dice uno, solo dame la mano. Muy despacito, sobre el abismo volaré. Muy despacito, sobre el abismo volaré. Abajo el sol, abajo el sol, yo Recientemente se conmemoraba el 42 aniversario de la erradicación de la viruela. El 8 de mayo de 1980, la Asamblea Mundial de la Salud declaró oficialmente que el mundo y todos sus habitantes se habían liberado de la viruela. La declaración marcó el final de una enfermedad que había asolado a la humanidad durante al menos 3.000 años y solo en el siglo XX había acabado con la vida de 300 millones de personas. Y aunque esta enfermedad se consideraba erradicada en humanos desde hace más de 4 décadas, la denominada viruela del mono o viruela del simio, endémica en lugares de África Occidental y Central, ha comenzado a preocupar por su propagación debido a su elevada mortalidad de entre 4% y 22%.
Los casos de viruela del simio son frecuentes en Nigeria y según un informe del Centro para el Control de Enfermedades de Nigeria, el país registró 558 casos de viruela del mono y 8 muertes entre los años 2017 y 2022. Sin embargo, la alerta llega a Europa después de que Portugal y Reino Unido hayan registrado brotes de esta infección zoonótica rara. España, el pasado 18 de mayo, lanzó una alerta sanitaria al conjunto de comunidades autónomas tras detectar en Madrid 8 casos sospechosos. Ya, en la actualidad, ascienden a 30 casos confirmados y hay otros tantos posibles. El primer caso de viruela del mono fue notificado en agosto de 1970 en Bokenda, una aldea de la República Democrática del Congo. El infectado fue un niño de 9 meses que ingresó en el hospital Basankusu con sospecha de haber contraído viruela. Una muestra enviada al Centro de Referencia de Viruela de la OMS en Moscú reveló que los síntomas eran causados por el virus de la viruela del mono, un ortopoxvirus similar al virus variola, al virus de la viruela bovina y al virus Vaccinia. Desde la erradicación de la viruela del mono ha asumido el papel del ortopoxvirus más destacado que afecta a las comunidades humanas. Hasta hace unas semanas no existía constancia de su propagación por Europa, pero la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido informó el pasado 7 de mayo del primer caso de viruela del mono en Londres. El paciente tenía antecedentes de viaje reciente desde Nigeria, que es de donde se cree que contrajo la infección. Tras los días 14 y 16 de mayo se diagnosticaron nuevos casos que no tenían conexiones con los confirmados anteriormente. Afirman desde la Universidad de Salamanca que la variante que ha llegado a Europa es el clado de África Occidental del virus, una variante leve en comparación con el clado de África Central. En Portugal, el 17 de mayo se confirmaron 3 casos de la enfermedad, a los que se suman otros 2 pendientes de confirmación y 15 más en investigación. Mientras tanto, en nuestro país, este último lunes, 23 de mayo, Salud informa que el primer estudio realizado por Anis Malbram indica que existe una alta probabilidad de que el caso sospechoso sea de viruela símica. El resultado obtenido a partir de las muestras tomadas al caso sospechoso determinó la presencia de partículas virales compatibles con poxvirus del género ortopox, un virus que no circula en la Argentina. El paciente se encuentra bajo aislamiento y en buen estado general y sus contactos estrechos bajo estricto control clínico y epidemiológico. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos sin antes no olvidarnos que cualquier inquietud que tengas, dudas, comentarios o simplemente nos quieras dejar un mensaje, lo podés hacer por mail a radiocarpincho@gmail.com o nos podés seguir por las redes o nos podés mirar en nuestros programas actuales y pasados por nuestro canal de YouTube. Gracias, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Rosana Gregory y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas por acá, por Radio Carpincho.